historia y, cómo no, con el tema del Mundial de Italia 90. Justamente ese tema. Bueno, Pai, hola, profe, Jorge. ¿Qué tal, Luque? Pato, un gusto estar de nuevo acá con ustedes. Les comentaba fuera del aire, digamos, que por qué el Mundial de Italia 90 es el más reconocido de todos. Que la cuestión era que en el Mundial de Chile, en el 62, fue el primero que estableció una canción mundialista y después de eso ese fue el rock del Mundial en Chile. Bueno, no tenía mucho color, mucho grito, digamos, en estos términos abstractos, digamos, que no se entiende muy bien. Y después vino una seguidilla así, sobre todo eran marchas oficiales de los mundiales, hasta que llegó el de Italia, que realmente fue una revolución, digamos, es un tema muy pegadizo. Y es el más conocido por la gente. Y sí, inclusive después el de Italia no era que venían temas muy conocidos. Y creo que sí, que fue el punto de quiebre, digamos, en materia de cultura musical mundialera, modificar esta cuestión de las marchas, digamos, porque eran marchas, por adecuarlas, empezaba otra década, empezaban una nueva visión, entonces cambiaron y Italia parece que surgió con ese tema que realmente se hizo famoso, ¿no? Es muy interesante eso. Y el mundial siguiente, en Inglaterra, 66, se estableció la primera mascota mundialista. Eso todo que uno ve como que empiezan a aparecer mundial tras mundial, y hoy en día pensar que es todo un sistema de marketing impresionante que es donde termina ganando la FIFA. Exactamente, eso es muy interesante lo que decís, porque cómo se va cambiando, digamos. En principio, historiográficamente o históricamente, no hay específicamente una historia de los mundiales, pero se ha escrito mucho sobre este tema, no tanto por historiadores, sino más por periodistas deportivos, digamos, por el propio acceso a la fuente, a la fuente informativa. O sea, la historia de los mundiales es abordada más por la historia del deporte que por la historia política, social y económica, y sin embargo está muy relacionada. Y arranca desde, digamos, esta cuestión desde la década del 30, o sea, arranca con el Mundial de Uruguay de 1930, y va perdiendo, digamos, va perdiendo mucho de lo que sería la organización autóctona para pasar a depender, como ya lo vimos en estos últimos tiempos, de grandes corporaciones, grandes empresas, que hacen grandes negocios, dejando muy poco, digamos, para el país sede, digamos, como lo planteaba incluso Emi recién. Hay una experiencia de Sudáfrica, por ejemplo, el Mundial de Sudáfrica, que prácticamente le organizaron el Mundial a los sudafricanos y le dejaron prácticamente sin nada, ¿no es cierto? Muchas gracias, Jorge, porque tengo que aclarar que esto es algo que yo traje nomás a colación y siempre es un placer escuchar tus opiniones, pero nos trajiste preparado un tema, y justamente relacionando con lo que nos había hablado Emi, era el tema de la infraestructura, cómo quedan las sedes después. Entonces vamos a ver un poquito, vamos a hacer un revisionismo histórico, si es que se puede. Claro, ¿qué nos dice la historia acerca de qué se hace después con las infraestructuras que se crearon o la inversión que cada país pone para poder llevar a cabo el Mundial? Está bastante repartida la cuestión, como hablaba también un poco Emiliano recién. En países de tradición futbolera, digamos, en definitiva se termina dándole mayor aprovechamiento a la infraestructura. No así, por ejemplo, en países como Sudáfrica, por ejemplo, que no tiene una tradición futbolera muy grande, y que quedan esos estadios y que quedan esa infraestructura prácticamente desperdiciada. Otro ejemplo interesante es Estados Unidos 1994. Estados Unidos no tiene tampoco una tradición futbolera muy importante. Es más, ellos directamente no tienen nada de fútbol, ellos lo que tienen es soccer. Es soccer, sí. Claro. Sin embargo, los estadios los readaptaron para la práctica del soccer, digamos, pero lo siguen aprovechando. Pero por supuesto hay países que no lograron aprovechar, digamos, o hacer ese aprovechamiento en relación de costo-beneficio que implica la organización de todos estos eventos. ¿Y los estadios quedan abandonados, sin uso? Yo diría que se le da poco uso, no abandonado. O sea, no me imagino un estadio, digamos, abandonado con cardos y dando vuelta con el viento.
pero al no tener tanta actividad deportiva el país, digamos, el estadio queda desaprovechado, digamos, se pierde la escala, la magnitud de la utilización, digamos, del espacio. Repito, no es el caso de los países latinoamericanos donde se usaron y se siguen usando. Por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia nuestra de los estadios que se hicieron para algunos se remodelaron y otros se hicieron para el Mundial del 78, se lo sigue utilizando. Triste la experiencia, por ejemplo, si vamos al caso de Chile, que uno de sus estadios mundialistas fue utilizado por la dictadura de Pinochet como cárcel popular, digamos, donde se llevaba a los opositores al régimen pinochetista para después darle destinos, digamos, que ya se conocen, ¿no es cierto? Claro, respecto a eso justamente, y también, por ejemplo, el caso de Sudáfrica, como decías, que no tienen tradición futbolera, pero que terminan alojando la máxima competencia de fútbol del mundo en su país, digamos. Esto también nos hace pensar que hay muchos que dicen que si Brasil gana el Mundial, Dilma tiene la reelección casi asegurada. Y vos recién nos hablabas sobre el tema de Pinochet, y también tiene casos como el de Mussolini, Hitler, e inclusive nosotros acá también. Exacto. Entonces, ¿cuál es la relación esa que existe? Porque hay una fuerte relación entre fútbol, deporte, digamos, y política. Nos podemos remontar al 34, en el año 34, el segundo mundial que se lo hace en Italia, bajo el régimen de Mussolini, y Mussolini lo utiliza, digamos, políticamente. De hecho, sale campeón Italia en el 34. Anteriormente, vos mencionaste Hitler había utilizado los Juegos Olímpicos, creo que posteriormente, Hitler usa los Juegos Olímpicos también como para propaganda, se usa como para propaganda, ¿no es cierto? Hablando de esto, también tenemos nuestro caso personal, ahí, que es el Mundial del 78. A eso iba justo. Bueno, así llegamos a Argentina, digamos, hablas de propaganda. De propaganda, se me puso, me erizó un poco el tema porque, digamos, ese mundial marcó mucho políticamente, o sea, se mezcló mucho la política con el deporte y lo utilizó la dictadura de Jorge Rafael Videla para también con el mismo propósito, ¿no es cierto? El país en el 78 estaba envuelto en una dictadura sanguinaria, feroz, y la utilización de este evento, o con la utilización de este evento, el gobierno, la dictadura militar, pretendía sacar rédito político y pretender una especie de consenso nacional donde al grito de Argentina, Argentina, se tapara las atrocidades con el tema de derechos humanos, y otras cuestiones muy, digamos, que todavía se sigue investigando con el tema de desaparición de personas y demás, pero que le vino, digamos, políticamente le vino muy bien al gobierno de Videla en ese entonces organizar este evento deportivo, y lo organizó, digamos, lo organizó al final punta a punta. ¿Le terminó sirviendo? En realidad no le terminó, y eso es un punto interesante lo que vos planteás, que no generalmente, y la historia lo demuestra realmente, no se lleva bien la política con el deporte en términos de éxito, o sea, no te garantiza un éxito deportivo una gestión política exitosa, digamos. Pasó con la dictadura, o sea, Argentina sale campeón en el 78 y en el 79 la situación del país, económica, social, no había cambiado, al contrario, se había empeorado en muchos términos. Digamos, hay que recordar que en el 78 lo que hace el gobierno, eso tenemos que dejar, tenemos que aclarar, el famoso ente autárquico mundial 78, más conocido como el EAM 78, que era una caja, una caja sin fondo donde no hubo control, que era el ente que organizó el mundial y que manejó algo así,
o sea, no hay números, o sea, se sabe que fueron entre 520 o 600 millones de dólares los que manejó ese sin ningún tipo de control, porque al ser un ente autárquico no rendía cuentas a nadie, entonces por lo tanto nunca quedó claro, incluso para la propia FIFA, que era el presidente Joao Belange en ese momento, tampoco quedó claro, los números, no quedaron claros los números. Lo que sí se sabe es que a España le tomó un cuarto de esa cifra organizar el futuro mundial del 82, digamos. Entonces, económicamente, en algún lado, algún lugar fue a parar ese dinero, ¿no es cierto? Jorge, y para terminar, Emi nos estaba contando que una investigación dijo que Brasil es el que más posibilidades tiene de ganar el Mundial. ¿Es cierto ese que los países sedes son los que llegan a la final y ganan? Otra vez, no es tan cierto, digamos. Lo que sí hay una marca local, digamos, que influye en el rendimiento del equipo, pero que en la localía no garantiza tampoco el campeonato. Digamos. Si lo sabrá Brasil, ¿no? Brasil, claro, el maracanazo famoso del 50, estaba todo servido para que Brasil sea campeón y pierde 2-1, creo que 2-1 pierde con Uruguay. Hay otros casos, de países que llegaron a la final y no, países sedes llegan a la final y no ganan, digamos. O sea, yo les diría, históricamente, por lo menos ahora, comprobado que el éxito deportivo no garantiza continuidad exitosa en la política. Y un último ejemplo, por ejemplo, justamente es el Mundial del 86 de México. Lo ganó la Argentina salió campeón, y estaba en el gobierno en ese momento Raúl Alfonsín, y digamos, no fue el plan austral a partir del 87 empieza a venirse abajo, y de hecho el partido, o sea, Alfonsín, el partido oficialista, pierde las elecciones del 87 con Argentina campeón. Entonces, me parece que esta cuestión de política y deporte es un tema muy discutible, digamos, y no, yo diría que bajo ningún punto de vista garantiza un éxito, y que por ahora está demostrado así, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, Jorge, la verdad que siempre es un placer. Vamos a subir toda la información que nos pasaste a la página web, que es www.11987.com.ar.